Bienvenidos, bienvenidas a Misión Cristiana Incluyente, una iglesia para la comunidad LGBT y para todo aquel que quiera conocer de Cristo, crecer en Cristo, regocijarse en el amor de Cristo. Y veo caras nuevas, me da mucho gusto que el primer día del año estamos viendo caras nuevas. ¿Me dicen sus nombres? Porfirio y Eduardo. Porfirio, qué bueno. Entonces es tu bebé, son pareja. Sí. Bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué bueno que. ¿Cómo nos conocieron? ¿Cómo nos contactaron? ¿Por internet? Por internet. Okay. Pues bienvenidos, esta es su casa y de verdad espero que Dios les llene y les diga y les haga saber que Dios los ama tal y como son y que se siente feliz de saber que una familia llega con Él, ¿sí? A esta familia. ¿Ya son cristianos? Ok, muy bien. Bueno, después platicamos, ¿ok? Bienvenidos. También acá tengo a una amiga que ya tenemos tiempo de conocernos, pero es la primera vez, ¿verdad, Luz? Que vienes aquí a la iglesia. Bienvenida, Luz. Esta es tu casa, ¿sí? Y gracias al Señor que te trajo acá y que estás ahí sentada. Prepárate para grandes cosas, ¿ok? ¿Quién más ya? Ya son caras. Ah, sí. Emma, por supuesto. Emma. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos. Qué bueno que se da la oportunidad de conocer el amor de Cristo para este nuevo año. Y la prédica de hoy podría ser una prédica que casi predico cada año, en donde dice cómo vas a ver tus metas el día de hoy, cómo vas a trazarlas, cómo vas a llegar, etcétera, etcétera. Pero creo que ya es un tema muy trivial. Y esta semana, ya sabes que el Señor siempre trata con sus siervos y te da a entender muchas cosas. Y creo que hoy el Señor quiere entregarnos una palabra de mucha unción, de mucho poder. Para mí, la estaba haciendo anoche, tengo toda la semana haciéndola en mi cabeza, como ayer, Emma, que platicábamos, me tengo que sentar el sábado en la noche a plasmarla en papel, a darle forma. Es la parte más difícil para mí, déjame decirte, porque mis ideas andan de un lado para otro. Y llegó una parte en donde hasta le dije a Norma, aquí voy a chillar. Yo quiero de verdad que esta prédica te la lleves en tu corazón, porque creo que es una palabra que viene para ti, estés o no estés en el ministerio dentro de la iglesia. Porque me vas a decir cómo empiezo esta prédica. Esta prédica empieza así. ¿Quién quiere ser pastor del Señor? Levántenme la mano. Levántenme la mano. Yo sé que hay muchos aquí, muchas también, que quieren servir a Dios como pastores, como pastoras. ¿Sí? Y me vas a decir, bueno, ¿y entonces yo qué? Yo no quiero ser pastor, Liliana. Yo no quiero ser pastora. Yo sencillamente quiero conocer más del amor de Cristo. Pues también es para ti. También es para que conozcas lo que se requiere para estar aquí parado y poder entregar la palabra de Dios y poder caminar en el amor de Dios, haciendo su tarea, que es la tarea del Señor, que es la tarea que nos entregó, que nos dejó. Y bueno, ha sido de verdad una semana, hay ideas, y de hecho te voy a decir algo, esta es la primera parte, la segunda parte viene dentro de una semana. La prédica se llama Apacienta mis ovejas, primera parte. Vamos a Juan 21:15, y mientras voy a orar, porque necesito que el Señor me guíe al 100% en esta prédica, es la primera prédica. Por algo quiere que hoy sepamos esto. Juan 21:15-19. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso con tus siervos, con aquellos, Señor, que tú llamaste y que tú levantaste, Señor, de entre los hombres para poder guiar a otros. Yo te doy gracias, Señor, porque tocas mi corazón.
porque me instruyes en cada momento. No dejes, Padre, que caigamos en soberbia o en orgullo, porque la base de todo crecimiento es la humildad, Señor. Te pido por mis hermanos, por mis ovejas, por cada persona que hoy viene aquí, Señor, y por cada persona que va a escuchar esta prédica, que tú toques, Señor, el corazón de cada uno de ellos, que tú les digas, Señor, que los amas, pero que también les enseñes, Padre, la manera en que se tiene uno que conducir para contigo. Bendícelos, Señor. Bendícelos en este año, pero también bendícelos en su sabiduría, Padre. Llénanos de ti, Señor, de tu palabra y de tu unción. Dirige mis palabras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 21 es el último versículo del Evangelio de Juan. Vamos al versículo 15. Y es cuando está... En este momento Jesús ya murió, ya resucitó y ya se les está presentando a sus apóstoles. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya estás hablando de que Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, más de los que están ahí sentados, son 5 o 6. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y me respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este es el versículo que Dios me da en esta semana para poder hablar con ustedes. Pero aparte hay que leer muchísimas cosas atrás. Y hoy les voy a decir qué se necesita, qué se requiere para poder ser un siervo de Dios. Todos nos decimos siervos de Dios, todos nos decimos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, hemos aceptado a Jesucristo dentro de nuestro corazón como nuestro Salvador y somos hijos de Dios automáticamente. Algunos nos decimos siervos de Dios, algunos los que están aquí trabajando para la iglesia y los que trabajan también afuera en la calle para el Señor, nos decimos siervos de Dios. Pero hay 4 características que yo quiero que tomes en cuenta de quiénes son los siervos de Dios. Y esto es porque apenas supe de ciertas iglesias o de ciertos pastores, incluyentes y no incluyentes, cualquiera, que se valen del conocimiento que les da la palabra de Dios para poder condenar y para poder humillar y para poder burlarse de las ovejas. Y cuando conocí esas historias de pastores que condenan a una madre porque su hijo no está siendo bien educado a su punto de vista del pastor, condenan a la madre y le dicen sobre tu cabeza la sangre de tu hijo si es que le pasa algo. Eso me dolió tanto cuando lo escuché, me dolió tanto que todo el camino de regreso estuve orando y pidiéndole a Dios y dije, es que no, así no debe de ser. Y viene a mi mente el versículo, apacienta mis ovejas. Y dije, ¿qué es apacientar? ¿Te suena a lo mejor apacientar como darles paz? ¿No? A veces piensas eso. Apacientar no es eso. Apacientar es darles de comer, darles alimento. Y me sentí muy bien, me sentí muy feliz de saber que MCI es una iglesia que por todos los medios trata de darles alimento a sus ovejas. Yo siempre les he dicho, vengan aquí y conozcan de Cristo,
pero no es el conocer de Cristo porque yo solamente lo digo, sino hay una escuela bíblica, hay una escalera espiritual, hay un taller del Espíritu Santo, hay talleres que ahora vamos a tener homosexualidad de Biblia, hay talleres con respecto a un poco psicología, hay de todo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa y al grupo de ancianos de esta iglesia le interesa que tú conozcas, que tú sepas, que tú te instruyas y de esa forma conozcas y sepas del amor de Cristo. Cuando vienes los domingos al servicio, a la alabanza, entonces vas a sentir el amor de Cristo. Pero necesito que sientas con conocimiento, porque eso es lo que me dice el Señor, que yo apaciente a sus ovejas. Y no lo voy a negar, en algún momento yo fui de esos pastores también que se creían que tenían toda la verdad en la boca y que podían en algún momento castigar, condenar, burlarse de sus ovejas. Hay un versículo en la Biblia que dice: el celo de tu casa me consume. Y algunos pastores han tomado este versículo para decir: tengo el derecho porque el celo de tu casa me consume y puedo llamarle la atención a mis ovejas. Sí le puedes llamar la atención a tus ovejas, pero con amor, con mucho amor, con conocimiento. Y hoy esta prédica también es para mí, no te creas, porque también Dios está cambiando muchas cosas en mi vida. Hace unos días encontré un comunicado de la iglesia de Brasil, en donde, no sé si lo vieron, un pastor de Asambleas de Dios se suicidó. ¿Sí lo viste? Es muy triste leer estas historias porque, pues dices, ¿qué pasó, no? Mucha gente, muchas ovejas hasta empezaron a condenarlo, ¿no? Desafortunadamente. Otros dieron su punto de vista, pero al final yo lo que dije es: Dios sabe por qué este hombre tomó esa decisión. Dios me libre de alguna vez caer en una depresión tan grande que nos llevará a eso. La carta que él pone al final habla de todo el maltrato que se le dio por parte de las ovejas hacia su persona y que por eso se siente tan desilusionado y toma esa decisión. Sí, efectivamente, ustedes no saben lo que un pastor o un siervo puede vivir en ciertos momentos. Pero yo te digo algo, es parte del ministerio. Y esas personas que levantaron la mano, que quieren ser pastores o que quieren ser, que son profetas o que tienen algún llamado dentro de la iglesia, tienes que saber algo. La vida con Cristo es una vida feliz, es una vida plena, pero también es una vida difícil y se requiere de mucho sacrificio. Pero aquí es precisamente en este versículo nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que se requieren y que necesitas hacer para poder llegar a ser un siervo de Dios. Y que tú, que no quieres ser un pastor y que está muy bien, tienes que buscar en ese siervo de Dios para que te dirija. Tienes que buscar, es necesario. Hoy en día las iglesias, de verdad, cualquiera llega, se sabe Juan 3:16 y levanta una iglesia. O sea, perdón que lo diga así, pero es de en serio. Te sabes Juan 3:16 y eres pastor. Y desafortunadamente nada más lo único que están haciendo es lastimar ovejas a lo largo del tiempo, mientras aprenden a ser pastores. Ten mucho cuidado a quién escuchas, de quién te dejas guiar. Por eso es esta prédica, para que te des cuenta. Dios quiere que su iglesia crezca ya. Dios quiere que su iglesia ya madure. Vamos al versículo 3 de ese capítulo, del 3 al 7, vamos a leer. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo.
vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Los discípulos no sabían que era Jesús. Creían, habían visto a alguien, pero no sabían que él era Jesús. Acuérdate, Jesús ya había resucitado y se les estaba presentando, pero ellos no lo estaban conociendo. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, así lo describe, es Juan. Juan le dice a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, estaba desnudo, y se echó a la mar. Lleva hasta ahí. Primer punto. ¿Tú te acuerdas qué había pasado antes? En el capítulo 18, si mal no recuerdo, de Juan, está pasando que Pedro está haciendo, le preguntan si él era parte de la gente de Jesús, y él dice que no. Lo niega 3 veces. ¿Tú te imaginas cómo se siente Pedro en ese momento? En el momento en el que Juan le dice: es Jesús, es el Señor. No te quieres enfrentar. No quieres enfrentarte. ¿Por qué? Porque sabes que cometiste un error. Algo que ya le había dicho que iba a suceder y que él dijo: por supuesto que no, yo nunca te voy a negar. Lo negó. Y en ese momento se estaba presentando nuevamente. Dice que se vuelve a vestir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Un siervo de Dios siempre debe de saber que no es digno. Pero ¿cómo? Si tú eres digno por medio de la sangre de Jesucristo, Lilian. Sí, no es digno por sus propios méritos. Un siervo de Dios tiene que saber que no eres merecedor por tus propios méritos. Si tú pierdes de vista eso, si tú pierdes de vista de dónde te sacó y de dónde te trajo el Señor, corres el riesgo de poder crear un ídolo que se llame tú mismo. Es que yo pude, es que yo oro, es que yo me la paso ayunando, es que yo, gracias a mí. Y llega un momento en donde se pierden. Hay siervos que pierden hay una línea muy delgada en lo que tú haces para que Dios te dé su gracia y lo que tú haces para que se sane la persona. Piensas a veces que tú eres el que tienes el poder y tú lo puedes hacer conforme tú quieras. Y no, es el Señor el que lo hace a través tuyo. Por eso siempre debemos de estar con los pies puestos en la tierra. Entonces saber de dónde Dios nos ha sacado y cuántas veces nos hemos equivocado. Y no es para que te laceres y no es para que te la pases la vida haciéndote el víctima. Es para que le des toda la honra y la gloria, porque si habrá un día en donde tú toques a un enfermo y éste sane, es porque el Señor ha tenido gracia. Tú has tenido gracia delante de los ojos del Señor. Es gracias a Dios que esa persona sana. Tú solamente eres un medio. Entonces, un siervo de Dios nunca es digno por sus propios méritos. Cuando no perdemos el piso, o cuando perdemos más bien el piso, podemos llegar a ser soberbios y podemos llegar a ser orgullosos. Y cuando somos soberbios y orgullosos, generalmente lastimamos a nuestras ovejas, lastimamos a nuestra gente, lastimamos a nuestros hijos, lastimamos a nuestros padres a veces, lastimamos al que está alrededor de nosotros, porque creemos que somos más, que conocemos más.
nos volvemos crueles. Y esa es una palabra muy fuerte. Cuando escuché que este pastor le dijo a esta mujer: si tu hijo vuelve a caer en pecado, tú tendrás la culpa y sobre tu cabeza la sangre de tu hijo. Esta mujer se acercó a mí para decírmelo llorando porque estaba muy lastimada y estaba pensando que si algo le pasaba a su hijo, ella iba a ser la culpable. Y yo le dije: Señor, por favor, ayúdame a quitarle la culpa a esta mujer. Pero lo peor de todo es que quien le puso la culpa fue un pastor. Y ahí es cuando dije: esto no puede ser. Porque podemos ser crueles cuando perdemos el piso, cuando tomamos la soberbia, la guardamos en nosotros y hablamos y decimos e instruimos. A veces pensamos que instruir es hacer eso. Yo te voy a decir algo: que vienes a la iglesia vienes a conocer de Cristo. Mi trabajo es decirte lo que Cristo hizo por ti, lo que Dios te ama. Mi trabajo es platicarte y enseñarte el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que es mi trabajo. Y si me pides un consejo, yo voy a tratar por todos los medios, bíblicamente, de ayudarte. Bíblicamente. Pero no voy a decirte qué es lo que tienes que hacer. Y muchas personas saben que yo soy así. No te voy a dar permiso si es que quieres un permiso. No te voy a decir lo que tienes que hacer, porque al rato vas a venir y vas a decir: la pastora me dijo. No, yo te voy a decir lo que bíblicamente dice la palabra y tú tomas tu decisión. Así es como se debe de trabajar, porque yo también no soy perfecta, porque yo me he equivocado alrededor de estos años y Dios ha sido misericordioso conmigo. Y si Dios ha sido misericordioso conmigo, ¿por qué no yo lo seré contigo? Porque yo no podré no juzgarte y no lastimarte cuando tú vienes y me pides un consejo o me dices que cometiste un error. Por lo tanto, debemos de ser humildes. Los siervos de Dios debemos de ser humildes. Y humildes no es andar jugando a la humildad, como decir, porque ahora en estas navidades muchos pastores les dio por hacer FaceTime, o ¿cómo se llama esa cosa de Face? Y muchos pastores, escuché a varios y algunos casi lloro con ellos porque se cortaban la vena horrible. Decían que es un trabajo muy difícil y que este año ha sido muy doloroso para ellos, pero que el Señor los levanta y los prospera, y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bla, bla, bla. Y entonces yo decía: espera, eso no es ser humilde. Eso es querer dar lástimas a tus ovejas. Ser humilde es conocer tus errores. Eso es ser humilde. Y ni siquiera yo lo he hecho delante de la iglesia, pero ha habido veces que necesito primero, por supuesto, ponerlos a los pies de Cristo. Eso es ser humilde. Entonces, para saber qué es y cómo nos lleva en ese camino y cómo debemos de hablarle a las ovejas, debemos de ser humildes, debemos de ser menos señaladores, menos crueles, menos juzgadores, más humildes. Desnudo espiritualmente es como te encontró Jesucristo. No te olvides de eso. Así es como te encontró Jesús, completamente desnudo. No sabías nada de lo que hoy sabes. Yo no sabía nada. A mí cuando me dijeron Apocalipsis, yo no sabía dónde estaba Apocalipsis. Génesis, no sabía dónde estaba Génesis. Y si me pedías Jeremías, pues muchísimo menos. Yo no sabía nada de Biblia cuando yo llegué a Cristo. Nada. Conocía a un Dios castigador, a un Dios
que si me portaba mal me iba a castigar, a un Dios cruel, a un Dios enojón. Ese era mi Dios. Y sí le tenía miedo. Y después conocí el amor de Cristo. Y después conocí al verdadero Dios. Pero todo eso fue gracias a un siervo y a varios siervos que Dios puso en mi camino. Y que con humildad y con amor me fueron entregando la palabra y me fueron instruyendo. Entonces, nunca te olvides de cómo te encontró Jesucristo. También un siervo tiene que saber que vas a servir, no vas a ser servido. Vamos al versículo 10. Dice, Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Aquí dice que Simón Pedro fue el que sacó la red. Los demás se quedaron pasmados, no sabían qué estaba pasando. Y Simón Pedro fue el único que agarra la red y va y la jala. Él siempre es impetuoso. Después algún día haremos un estudio de las características del carácter de cada apóstol. Y Pedro es muy impetuoso, Pedro es muy arrojado. Gracias a eso, gracias a ese ímpetu, él es el que se sale de la barca cuando dice, bueno Señor, puedo caminar sobre las aguas, y él es el que se sale. Y él es el que toma la red y lleva los peces para que los coman. Un siervo siempre va a ser el primero en servir. Siempre va a ser el que tiene en la mente que tiene que servir y no ser servido. Es muy padre ser servido, es muy bonito, es muy padre que lleguen y te den tu taza de café y que no hagas nada, ya hay gente para hacer cosas. Pero te voy a decir algo, desde el principio Dios te llama a servir, desde el principio. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos bajarle a nuestro ego, podemos bajarle a nuestra soberbia. Y si no lo haces una vez, lo vas a hacer después, porque Dios siempre tiene y sabe lo que hay en tu corazón. Yo empecé a estudiar para pastora. Bueno, me llamaron los pastores y me dijeron que estudiara para pastora, entonces empecé a estudiar para pastora, pero sí, nunca me tocó lavar baños, ni poner sillas, ni trapear la iglesia. Yo ya llegué cuando la iglesia ya estaba puesta, y yo nada más estudié, y un día me paré al frente y prediqué. Y unas personas me dijeron, pero si tú no has lavado pisos ni lavado baños, ¿por qué vas a ser pastor? Y dije, bueno, pues el Señor a lo mejor no quiere que yo lave pisos. Pero tuvieron que pasar como 4 años para que pusiéramos MCI. Y cuando pusimos MCI, pues había que lavar pisos, había que lavar baños, había que poner sillas, había que hacer la música de las canciones. Nosotros éramos los que apagábamos y prendíamos la luz, diría Soda Stereo, ¿no? Entonces, así fue. ¿Por qué? Porque Dios te instruye desde pequeño. Tienes que saber servir. No esperes ser servido. El siervo sirve y, cuidado con esto, y no se queja. El siervo sirve y no se queja, no lo canta, no lo evidencia. No le dice a todo el mundo, yo vine, llegué temprano y puse y hice y levanté. Solo hace su trabajo porque sabe que trabajar para Dios
es un honor. Trabajar para el Señor es un honor. Y en servir es en donde está la recompensa. Porque quienes buscamos, quienes podemos buscar en algún momento, sirvo para que el Señor me recompense, te voy a decir algo, nunca va a llegar la recompensa, porque ya estuvo, ya está implícito. Sirviendo a Dios tienes que sentirte feliz y contento de haberle servido, porque ya está ahí mismo tu recompensa. No busques más allá, no busques que el hombre te aplauda, que el hombre te diga adelante. Es muy padre que lo hagas, pero te voy a decir algo, se te reconoce por otro lado. Se te reconoce por otro lado. Y Dios se encarga de mandar al siervo que te lo reconoce. Porque qué mejor que otro siervo te reconozca, ¿no? Qué mejor que Dios mande. Fíjate, Dios dice, no te voy a negar, puse una cosa en el Facebook, en donde dije, gracias Señor por mis ovejas, bla, bla, bla. Y todos me dieron like, pero nadie me dijo, qué bueno, pastora, yo también te quiero, ¿no? A ver, sí, por favor, no saquen, ya no quiero nada. Y entonces, no te voy a negar que en mi corazón, mi cochino, mi mente, porque ni siquiera es el diablo, mi mente agarra y dice, pum, ¿ya ves? Nada más te dieron like. Y dije, ok, no es así, o sea, ya, sácalo, no lo pienses. Pero Dios se encarga de decirte, es que no es por medio de ellos que yo te voy a reconocer, es por medio de alguien más. Porque ustedes sería muy fácil que me dijeran, pastora, cómo la quiero, bla, 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 porque me conocen, porque estamos juntos. Pero que alguien que está fuera de tu país te mande un mensaje para decirte que quieren que vayas a predicarles allá a su iglesia, es un honor, es un honor. Y Dios hace eso con los siervos. Él te va a reconocer de una manera más allá de lo que tú te puedes creer, de lo que tú puedes imaginar, más allá. Pero no lo hagas por eso. Y anoche empiezo a ver igual en Facebook y empiezo a ver cada uno de ustedes cómo pone gracias a Dios, gracias a Dios. Te pone gracias a Dios por mi familia, gracias por estos momentos. Emma también lo pone, gracias a Dios. Laura, Jesús, que le dieron ya su trabajo, gracias al Señor, toda la honra y la gloria, y gracias a Dios, y todo eso. Y cuando lo leo me lleno de regocijo, y de verdad lo que sentí fue, tu mejor carta de presentación como siervo de Dios es cómo tus ovejas hablan de Dios, no cómo hablan de ti. Es como ellos hablan de Dios, es como ellos se refieren a Dios, cómo su fe ha crecido, cómo su temperamento ha cambiado, cómo su carácter. De verdad, esa es la mejor recompensa que puede tener un siervo de Dios, saber que sus ovejas son ovejas instruidas, son ovejas con fe, son ovejas guerreras. Que aunque algunas son flaquitas, otras son gorditas, otras son peluditas, otras son lampiñitas, otras son de muchas formas. Y estoy hablando de que unos son escandalosos, el otro es muy llorón, el otro se queja mucho, pero todas al fin y al cabo conocen el amor de Dios. Conocen que Dios es su Padre. Y eso es la mejor recompensa. Por lo tanto, un siervo tiene que saber que viene a servir a otros. Y no viene a ser servido, ni viene a ser reconocido. Pierde de vista ese pensamiento de ser reconocido y vas a ser reconocido. Pero piérdelo de vista. Aquí hay un dato curioso que me gustaría mencionar. La Biblia es como una historia
de suspenso, en donde no tienes que perderte ningún detalle, porque cada detalle tiene un porqué y un para qué. En el versículo 9 dice: aquí está. Al descender a tierra vieron brasas puestas. Es Reina Valera mi Biblia y dice brasas puestas. Creo que en Nueva Versión Internacional dice fuego. Brasas. ¿También dice brasas? Ok. Bueno, entonces dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Fíjate, llega Simón Pedro y está viendo lo que Jesús hizo. Hay brasas puestas y entonces se está acercando a un escenario conocido a él. Si vamos al Evangelio de Juan 18, hazte para atrás tantito, 18. Y mira lo que dice ahí. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ese es el escenario, es uno de los escenarios donde le preguntan a Pedro que si era discípulo de Jesús, y Pedro dice no. Jesús escoge el mismo escenario para decirle a Pedro: ¿me amas? Fíjate, quiero que conozcas bien y quiero que pongas de verdad, que tu espíritu te dé revelación. Dios es tan bueno, no lo hace para lastimarlo. Mira, aquí me engañaste y aquí te voy a reivindicar. No. O aquí me negaste y acá te voy a reivindicar. No. Lo que te está diciendo Jesús es: mira cómo te amo, que en la misma posición que tú fallaste, yo te reivindico. Qué gran amor de Dios. Y cuando llegas a esa parte, el que no ha sufrido el fallarle a Dios y ser reivindicado, no va a entender esta parte. Tienes que llegar a ese lugar. Va a haber un momento en donde vas a fallar. Vas a fallar como siervo de Dios. Y Dios va a crear nuevamente el escenario para hacerte llegar y decirte: te perdono y te reivindico. O sea, te vuelvo a poner en el lugar que ya tenías antes. Y eso es una bendición, porque cuando tú conoces ese amor de Dios, de verdad no puedes voltear con tus ovejas, con tu gente, con tus subordinados, con las personas que están alrededor, con un dejo de soberbia. No puedes. Porque mucho ama al que mucho se le perdona. Y cuando tú conoces esa parte de Jesús, esa parte tan misericordiosa, tan entregada, es un amor enorme. Lo negó a aquel que había estado caminando con él durante 3 años. Lo negó. El que le enseñó todo lo que era el reino de los cielos, lo negó. ¿Te imaginas cómo se sentía Pedro? Pero Jesús es tan hermoso que le vuelve a decir: ven, te voy a reivindicar. Un siervo de Dios, entonces, debe esperar ser reivindicado, o sea, confirmado. Dice la palabra: todo siervo tendrá que presentarse ante su Dios aprobado, dice. Aprobado quiere decir que pasaste una prueba. Por lo tanto, 3 veces negó Pedro a Jesucristo. 3 veces le pregunta Jesús a Pedro: ¿me amas? Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y una vez más le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y dice, sí, sabes que te amo. Apacienta mis corderos, la primera vez. La segunda vez, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Esas son 3 veces. Pedro quizá no entendió en ese momento lo que estaba sucediendo, porque dice que la tercera vez se entristeció. Porque dicen, Señor, ¿qué no entiendes que sí te amo? Esto yo creo que vendría después a una revelación, en donde Jesús lo que está haciendo es, te estoy confirmando, mi amor, te estoy confirmando que te equivocaste 1, 2, 3 veces y yo te reivindico 1, 2 y 3 veces. Yo te vuelvo a poner en el lugar y además te pongo en el lugar enfrente de todos los demás, porque allí estaban discípulos de él. Entonces, ¿qué es? Juan hubiera podido decir, o a lo mejor los demás que estaban ahí hubieran podido decir, pues si este lo negó 3 veces, ¿ya viste? Y mira, ahora viene aquí a comer pececitos con él, ¿no? Y viene a comer y a compartir el pan. Mira, Jesús no solamente te perdona y te reivindica a ti, sino lo hace enfrente de todos. Los que vieron tu falla, los que vieron cómo te equivocaste, los que vieron tu pecado y tu error, enfrente de ellos también te va a poner y te va a confirmar el lugar que tienes. Por eso un siervo no puede ser siervo hasta que no sea colocado nuevamente en ese lugar. Porque ese siervo que cree que llegó a ese lugar y ya no te equivocas nunca, ese siervo generalmente son los que juzgan, los que lastiman, los que hacen las cosas de una manera que ellos creen que prohibiendo es como sus ovejas van a trabajar bien o van a hacer buena vida. No te voy a decir algo. Mira, cuando los he andado correteando que si van al, ¿cómo se llaman esos antros? Vivianas, alvivianas y todo. Bavianas, me bien que saben. Ayer fuimos. Sí, sale. ¿Cuándo los ando yo correteando que si van, que si no van? Que si te toman, que si no toman. ¿Cuándo los ando yo correteando? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es ser policía. Mi trabajo es darles la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo en cada uno de ustedes. Esos son los siervos que se suben a su ladrillo y dicen, yo te puedo decir qué hacer y qué no hacer. Perdónenme, pero creo que les falta, siervos, ser reivindicados por Jesucristo y darse cuenta que todos necesitamos del perdón de Jesús, todos. Y por último, solo el amor a Dios te va a hacer seguir adelante. Por eso Jesús le pregunta, ¿me amas? Cada vez que te equivoques y que sientas que no puedes más, cada vez que te sientas culpable o sencillamente que creas que no eres lo aplaudido que tú quieres ser, recuerda una cosa. Jesús te pregunta, ¿me amas? Yo a los que se han acercado a mí para decirme que quieren ser pastores o que quieren estar dentro del ministerio sirviendo a las ovejas, yo les digo siempre algo, que tu ministerio sea basado en el amor de Jesús, que no sea basado en el hombre, porque si es basado en el hombre, en el ser humano, te vas a descorazonar muy rápidamente y te vas a ir y hasta te vas a sentir. Pero Dios es el único que no te va a fallar. Y la base de tu crecimiento en tu ministerio va a ser el amor a Dios. Por amor me levanto los domingos para venir acá. Por amor Viri llega muy temprano con su familia para limpiar. Por amor
Ana está haciendo las canciones todos los días, cuando la pastora se los pasa los sábados en la noche. Por amor, Rose hace la alabanza. Por amor están los 3 que están en la alabanza aquí atrás. Por amor, por amor, por amor. Como decía la canción, ¿no? Por amor, Emma estuvo ayer pegando pancartas para la clase, el taller de homosexualidad y Biblia. Por amor hicieron la pastorela aquí los que se presentaron el día de la cena de fin de año. Por amor nos moríamos de hambre porque salíamos a las 5 de la tarde para los ensayos. Por amor, todo es por amor. ¿A quién? A Dios. A Dios. Yo te amo a ti porque Dios me ama a mí. Y yo no soy digna de que Dios me ame. Soy una persona muy desagradable en algunos momentos. Y más en mis momentos difíciles. Y ahora sí Dios me ama. ¿Por qué no habría yo de amarte a ti? ¿Por qué no habría yo de venir a la iglesia con el mismo amor con el que voy al lugar que más me puede amar, que más me puede gustar? Porque está una persona que no me agrada junto a mí. Porque siempre está ese hermano incómodo que en algún momento es el cuchillito, hermano serrucho, hermano martillo, hermano difícil de tratar. Pero por amor a Dios, yo te digo algo, ámalo. Porque Dios te ama tal y como eres. Siempre pregúntate, ¿tú me amas, Señor? Yo también te amo. Y siempre te va a preguntar, ¿me amas? En tu ministerio te vas a equivocar. En tu vida con tu gente, cristiano, y ya no estoy hablando al siervo, al cristiano, a los que estamos aquí reunidos, al Hijo de Dios, en tu vida te vas a equivocar. Te vas a equivocar y muchas veces la vas a regar. Pero lo importante es que te arrepientas, y el arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que quiere decir cambiar de rumbo. Arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento es no volverlo a hacer. Y que si te dieran la opción de hacerlo, no lo hicieras, no lo harías. Eso es arrepentimiento. Y cuando te arrepientes, ¿sí?, Dios siempre te va a reivindicar, te va a volver a poner en el lugar donde tú ya estabas, en su corazón. Amén. Qué bendición saber esto, y qué bendición, porque de hoy en adelante, de verdad, yo creo que Dios va a trabajar en eso con nosotros. Debemos de saber, dice la palabra, dicen muchos cristianos, estamos esperando la segunda llegada de Jesucristo. ¿Quién espera la segunda llegada de Jesucristo? Pues te voy a decir algo. Jesucristo te está esperando a ti. Jesucristo nos está esperando que seamos una iglesia, y no solamente esta, sino todas las iglesias, la iglesia mundial, la esposa perfecta para Jesús. Eso es lo que está esperando. Y creo que ya es tiempo de que caminemos de una manera como Jesús quiere que caminemos, como iglesia, como siervos, como hijos de Dios, como cristianos. Así que yo creo, esta es la primera parte de la prédica de Apacienta mis ovejas, porque la segunda parte va a ser con respecto a cómo debes de apacientar a tus ovejas, cómo es el apacientarlas, cómo es darles de comer. ¿Cómo puedes instruir a tus hijos? ¿Cómo instruyes a tus alumnos? ¿Cómo instruyes a tus hijos? ¿Cómo debes de instruir a cada persona que está alrededor? ¿Con cuánto amor? ¿Con cuánta paciencia? ¿Con cuánta entrega? Para que puedas ver los frutos. De otra manera no vas a ver frutos, ¿eh? Qué mal que esta persona a la que se le
pues dijo que sobre su cabeza iba a ser la sangre de su hijo. Hoy, pues yo hablé y tiene muchas dudas, muchas dudas. Y es muy triste, porque yo conocía al pastor y dices, qué triste que no le instruiste como debería de ser, y que hoy anda una oveja perdida, anda una oveja buscando dónde comer. Es muy muy triste eso. Entonces, por eso quiero que la iglesia, ya por lo menos esta es la que me concierne a mí, porque es la que Dios me ha puesto, sea la iglesia que tenga mejor conocimiento de la palabra y vayamos creciendo conforme a su voluntad. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos